Muy buenas tardes, escuchas, excelente inicio de semana. Los saludamos desde esta biblioteca virtual de la Consultoría y Capacitación en Ciencias Forenses, deseando que esta semana que inicia logren todos sus objetivos, sus anhelos y que esté lleno de satisfacciones y que encuentren realmente todo lo satisfactorio que puede ser esta nueva semana. A continuación, a la vez que estuvimos viendo también el día viernes, voy a presentarles un fragmento, les voy a dejar en unos minutos, unos segundos mejor dicho, con toda la temática que vamos a abordar durante este mes en nuestros programas de perito y la importancia de su dictamen, así como de capacitación de calidad en las ciencias forenses. En unos instantes más estamos nuevamente de regreso con ustedes. Es así como tenemos el gusto de decirles que vamos a empezar a esta dinámica en cuestión de dictámenes. Ya les habíamos comentado que vamos a desarrollar dictámenes con perspectiva de género. Y de acuerdo a ello los invito nuevamente, como vieron en el flyer publicitario, a que no se pierdan ninguno de los programas, tanto de los días lunes de 5 a 6 como viernes de 4 a 5 de la tarde por esta gran casa de estudios Argos Cursa Radio, de la cual agradezco las facilidades para esta temática y en reciprocidad le estamos dando la exclusividad de llevar a cabo ustedes, Argo Escuchas, esta temática del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial en cuestión de la violencia de género, para que coayude o auxilie al esclarecimiento de la duda razonable que va a tener en este caso el juez al momento de estar viendo un caso de género. Como ya lo habíamos visto, vamos a empezar a hablar con la conceptualización que ya vimos en la emisión del día viernes, y que esto es para que ustedes tanto se despierte ese interés ahora como peritos en empezar a profundizar más sobre el tema para sus dictámenes. Es una cuestión, una herramienta más para el desarrollo de sus dictámenes de una manera más adecuada y profesional, así como también transmitir la importancia que tiene un perito en esta temática, en cuestión de que fíjense que quiero también, y desde ahora lo hago, un gran saludo hasta Chiapas. Tuvimos la semana pasada una conversación muy retroactiva con mi socia del estado de Chiapas. Próximamente esperemos estar, ya sea por ámbitos de trabajo o vacacional, o por qué no de ambos, en ese hermoso estado. Pero la charla fue tan retroalimentativa que también vamos a empezar a preparar grandes sorpresas para todos ustedes, porque esa temática está llegando a despertar conciencias a los distintos estados donde tenemos representación, y lamentablemente a veces cada vez es más cotidiano que se estén enfrentando los profesionistas a nuevas temáticas, no solamente en la violencia de género hacia la mujer, sino también en este caso una revictimización tanto hacia el hombre como hacia los familiares, cómo se ven implícitos y cómo hacen que la normatividad en cuestión de la impartición de justicia no se lleve a cabo. Agradezco la confianza, mi estimada socia y amiga, que me tuviste para contemplar este asunto. Ahorita por el momento lo vamos a dejar en suspenso para todos ustedes, algo escuchas, pero adelanto y amenazo hasta el estado de Chiapas, si sé que nos estás escuchando, que próximamente estarán con todos ustedes tanto nuevas temáticas acompañados de esta gran psicóloga y colega y socia del despacho, tanto conjunta como individualmente. Esperen también grandes sorpresas al respecto. Y por ello, el día de hoy vamos a empezar a hablar de un dictamen con perspectiva de género. Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera muy distinta.
Normalmente estamos estableciendo lo que es un dictamen, los alcances, el contenido, la forma en que el perito debe de abordarlo en una audiencia cuando va a desahogar esta prueba. Hoy vamos a hablar un poquito de un marco teórico de cómo empezar a conceptualizar este dictamen, cómo poderlo elaborar y al final casi de la emisión o casi a la mitad, porque ya me conocen que me enajeno con los temas y más que estamos de estreno con todos ustedes, escuchas, les llevaré a cabo lo que es precisamente un primer acercamiento a un dictamen con perspectiva de género. Para ello se hace indispensable entender varios conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de la presente emisión y que está preparado y diseñado para que ustedes como peritos, ustedes estudiantes en derecho, ustedes que necesitan contratar a un perito, también vean que es necesario la actualización y profundización de estas circunstancias. Insisto, en esa charla que tuve con mi colega de Chiapas veíamos la importancia de los dictámenes, de cómo los profesionistas deben de abocarse a hacer una opinión estrictamente profesional y no descuidar el principio básico que es no ser asertivos, afirmativos, por llamarlo así en este caso, de decir concluyentemente qué pasó, sino es una opinión con base a los estudios de los elementos de estudio para dar una opinión al respecto de todo lo que se tuvo al momento como estudio. Acuérdense algo y quiero aprovechar estos momentos para lo que sigue. Cuando no tenemos todos los elementos, y recuerden esta regla básica, cuando tú como perito no tienes todos los elementos necesarios de estudio, no podrás emitir un dictamen como tal. Tendrás que dar un informe pericial. Aquí se deriva otra acotación. Vámonos un poquito más atrás de lo que ya hemos abordado. Hoy en día es muy normal decir que se rinda un informe pericial, de igual manera como si fuera un dictamen. Acuérdense que la gran diferencia que va a seguir existiendo es que, insisto, dentro de esta rendición, que para términos generales así lo han llamado como informe, pero sigue siendo un dictamen cuando en su apartado, en su contenido, tiene una conclusión. Es decir, porque tuvo todos los elementos de estudio disponibles a su alcance el perito y con ello puede realizar una conclusión. No solamente dar respuestas al planteamiento del problema, sino emitir una conclusión. E insisto, no puede ser afirmativa en ninguna de las especialidades que se trate: contabilidad, mercadotecnia, economía, criminalística, balística, etcétera. Pero cuando no se tienen, retomando la idea, cuando no se tienen los elementos suficientes de estudio a su alcance, tendrán que hacer omisión de la conclusión y única y exclusivamente dar respuesta al planteamiento del problema. Esta seguirá siendo la gran diferencia, aunque las autoridades y la reforma haya establecido que se le puede denominar única y exclusivamente informe pericial. Lo que hace es confundir a los peritos cuándo sí y cuándo no. Regla de oro: si puedes tener todos los elementos necesarios de estudio para la realización de tu dictamen u opinión profesional, no olvides que va a llevar a una conclusión. Si no tienes todos los elementos necesarios para ese análisis, entonces omite la conclusión y entonces se va a tomar como un informe. Pero aquí hay una gran confusión y también quiero acotar esto. Un profesional o profesionista, mejor dicho, si bien es cierto puede ser habilitado como perito, no tiene a veces los elementos necesarios para hacer un dictamen. Podrá dar una opinión de su especialidad, pero la normativa establece que debe de ser alguien con credencial de perito, con independencia también de que pueda hacer una licenciatura. Es decir, el médico tendrá su cédula como médico y podrá tener la credencial para ser perito en medicina forense. Lo mismo pasa con el psicólogo: tendrá su cédula profesional como psicólogo y podrá tener una credencial en su momento con lo que acredite sus conocimientos como perito para ser perito en psicología forense. Ponerle el apellido forense es muy importante, y cuando no lleva esto únicamente se tendrá que determinar
a su vocación original, es decir, a su profesión, y no podrá emitir elementos como si fueran un perito. Dos tips de oro que estoy retomando en este momento para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Es así como vamos a empezar a ver lo que les preparamos el día de hoy. Hablar de este dictamen con perspectiva de género, decíamos que va a ser hoy muy distinto. Hablábamos la emisión pasada en relación directamente al viernes que hay un análisis interseccional. Y decíamos y establecíamos en aquel momento ya la tendencia o la necesidad de hablar de género contra sexo de una persona, en el entendido que género es un rol social que nos ha puesto la misma sociedad y el sexo a nivel biológico, genético desde que nacemos. Continuando con esta misma aseveración, entonces decimos que hay factores que van a afectar y que como perito tenemos que determinarlos, y esto sírvase como marco teórico para un dictamen con perspectiva de género. Hay elementos en donde tenemos que poner énfasis, y lamentablemente todavía tenemos que poner énfasis en pleno siglo XXI, cuando ya no debería de ser factible esto. Es decir, hablar de la raza, del origen étnico, religión, creencias, salud, edad, clase, casta, algo impactante, orientación sexual e identidad de género, por citar algunos ámbitos. ¿Por qué basarnos en esta parte? Porque fíjense bien lo que va a pasar. Estos factores, regresándonos a una cuestión de la criminogénesis, para ver la criminodinámica y en este caso de los factores endógenos y exógenos y factor detonante, habla mucho de esa situación. Hoy en día no es lo mismo hablar de que un delito de género se comete, y lo voy a decir con todo respeto, insisto, con todo respeto, porque ustedes saben que soy un amante y si algo me fascina son todas aquellas cuestiones culturales, sociales, de nuestras raíces indígenas, y que como tal en su momento vamos a abordar ese tema a mayor profundidad. Sin embargo, ¿qué es lo que le quiero decir? Lamentablemente a veces en provincia, en ciertos pueblos, todavía hay usos y costumbres, y se permite discriminar mayormente a la mujer que en la cuestión urbana o socialmente hablando entidades desarrolladas. Esto lo debemos de acabar. También lamentablemente sigue existiendo la cuestión de raza, color, cuando vemos precisamente a alguien de color con alguien de güero o blanco. Todo esto es nefasto, perdón por empezar temprano con esos términos, pero es una realidad. Y todo esto en un marco teórico lo tenemos que establecer, puesto que sí vamos a ser diferentes en cuestión de características, pero también a veces en nuestro entorno social en el que nos desenvolvemos va a situar una característica. Muchas veces se hace ya, aunque absurdo, repito, una cuestión normal el que nos señalen, el que nos hagan en este caso una violencia emocional, y por eso siempre estaré tanto como perito como litigante, tanatólogo, etcétera, en contra de esa palabra de bullying. Es una violencia que se vive en las escuelas, en la familia, en los centros laborales, etcétera, porque va quitando el autoestima de una persona. Muchas veces cuando he subido de peso me han dicho, es que estás demasiado gordito o gordo. Parto de una aceptación. Sé que posiblemente a nivel de salud no sea lo más correcto, pero parto de una aceptación de mí mismo, de mi cuerpo, de mi físico, y posteriormente también hago las correcciones necesarias para, si así lo decido, bajar de peso. Pero ese señalamiento a veces va con mucho daño. Y dice a veces las personas, te lo digo porque te aprecio, te lo digo por tu beneficio. ¿Y quién te dijo que ese era mi beneficio?
Lo mismo pasa en una perspectiva de género. Hemos señalado también en estos espacios que ya han llegado casos reales en donde por ser diferentes, por hablar diferente, por vestir diferente, en cuestión de una cuestión de calidad de uniforme de la escuela, la gente se siente superior, esa raza superior que decía Hitler, y debemos acabar con esa parte porque la debemos de abordar como un tema en donde se debe de estudiar cuáles son los usos y costumbres donde pasaron los hechos. Si lo ven como normal esta tendencia por el simple hecho de ser diferente, o si llega alguien de provincia a la capital que todavía nos sigue marcando esa situación, porque todavía sigue siendo discriminatorio, porque cuando hablamos o escuchamos un nombre raro o un nombre distinto o un nombre náhuatl o indígena, o vemos a alguien vestido con sus vestimenta tradicional que debiera ser todo un orgullo, nos tendemos a burlar o tendemos a tratar desde ahí de abusar de la persona, y esto marca una parte de una tendencia de género. Les decía también el viernes que hablar cuando tenemos una preferencia distinta a la llamada normal, es decir, que a la mujer le debe de gustar el hombre y viceversa, pero ¿qué pasa cuando ya de alguna manera tengo que manifestar mi preferencia sexual siendo diferente, vamos a llamarlo así, y que también lamentablemente se ha de alguna manera mal informado o mal usado? Acaba de pasar la marcha del orgullo y los medios de comunicación se vuelven locos ante esta tendencia como si fuera algo raro, como si fueran gente distinta, cuando son seres humanos, cuando es alguien que está en un cuerpo y que no biológicamente o cognitivamente no lo acepta y tiene otra preferencia, y no hacemos nada al momento cuando hablamos de toda la violencia que viven estas personas por el simple hecho de manifestarse, desde el punto de vista que incluso tienen que quedarse callados y calladas para no ser sujeto de burlas, de violencia, de discriminación. Desde ahí empieza un análisis como perito en donde debemos de ver el entorno social, cultural, por qué no decirlo filosófico, sociológico, en donde se desenvolvía la persona hoy día fallecida o la víctima y su victimario. Vean hasta dónde vamos a estar llegando en estos casos como peritos y qué es lo que necesitamos ver hoy en día, porque es de vital importancia empezar a conocer estos elementos. Es así entonces donde, continuando con esta temática, lo que hace ver es que no se va a vivir igual una discriminación marginal. En este caso vamos a analizar la primera situación. Es cierto, una mujer indígena no va a vivir de la misma forma una discriminación que si viviera en los centros urbanos o entornos urbanos, aún, fíjense bien, cuando hayan sido sometida a ciertos maltratos por su pareja. Hay veces que en las comunidades todavía se da el que las muchachas, las jovencitas, tienen que someterse a las decisiones patriarcales, matriarcales, porque son usos y costumbres, porque no les permiten estudiar, porque desde niñas las encaminan a las labores del hogar, y sobre todo les dicen que deben de aguantar todo lo que le haga su esposo, como si esto fuera una práctica normal. Van creciendo con esa cuestión, y la gente que reclama un derecho, la gente que no está conforme con esa circunstancia, le ponen muchas trabas, la ven como cuestión diferente, como una persona loca, como alguien que no entiende, como alguien que está ofendiendo a la misma familia y la está haciendo quedar mal socialmente hablando. En la parte de de las ciudades, y por eso le digo y vuelvo a repetir que esto es con todo respeto, se va a vivir de forma diferente, porque la misma agresión que puede sufrir una indígena, si la sufre en la ciudad una persona con otro tipo de vestimenta, con una forma de preparación distinta, etcétera, la ven como agresión, y entonces sí la ven como una violencia de género.
aguas con esto, stop ahorita, alto a esto. No puede ser que sigamos con esta circunstancia. Tiempo, modo y lugar. Hay que ver una cuestión en relación al marco teórico y decir que la violencia de género va a ser lo mismo en relación a una persona indígena que a una persona de la ciudad, porque están agrediendo a la persona, y desde ahí esos elementos, si lo ponemos en un marco teórico conceptual, nos va a servir para hacer un planteamiento del problema que pueda dar respuesta y obviamente buscar ayudar a la impartición de justicia, ayudar al esclarecimiento de la duda razonable. ¿Por qué? Porque aquí siempre va a haber una lucha constante entre conservadores, liberales, liberales, conservadores. Un traje típico que me pareciera que debemos estar y deberíamos estar sumamente contentos, halagados y presumirlo ante el mundo entero, versus una minifalda y un escote. Son cuestiones totalmente distintas. Y si lo vemos más allá de un traje típico regional, y si lo vemos más allá de una moda, es una prenda de vestir, son ropas, son tendencias. Y entonces no puede ser distinto una agresión de género hacia la mujer basada en esas cuestiones. Entonces muchas veces cuando la gente no sabe leer, cuando no sabe escribir, que llega a la capital, aquellos cintas cinematográficas del cine, de la época del cine oro, muy bien, y a lo mejor todavía hoy en día algunos programas, algunas series televisivas manejan a la persona que llega de provincia, se coloca, se enamora de uno de los hijos del patrón, etcétera. Acabemos con esa discriminación. Por eso quise iniciar con este análisis de este marco teórico de esta manera, y se los mencioné que íbamos a hacer algo muy distinto el día de hoy. El siguiente que quiero llegar a todos ustedes es el análisis número 2. Vamos a ver de qué se va a tratar este análisis del número 2, insisto, a nivel de marco teórico. Lo mismo, partiendo de que no va a ser igual cuando la violencia de género es sufrida por el marido, o se ejercida por el marido, mejor dicho, hacia su pareja, que aquella que está privada de su libertad por agentes de seguridad y que no le den sus derechos. Y pareciera mentira hablar de estos temas, pero es cierto. Muchas veces la mujer indígena solamente habla la lengua o dialecto o lengua, y no entiende el español. Y lamentablemente a veces se dan los casos en que son precisamente abusadas y violentadas en sus derechos y aprovechan esta circunstancia. Me voy a ir más allá porque la temática del programa nunca ha sido esa cuestión política, social, etcétera. Pero sí es muy cierto cuando la persona llega, entabla una relación, una persona con conocimiento de causa, vamos a llamarlo con malicia, ve que la persona es ingenua y entonces aprovecha de esa cuestión para realizar una violencia en contra de ella e incluso privarla de la libertad y más adelante quitarle la vida. Pero también se da entre parejas. Y muchas veces hemos escuchado decir que entre cónyuges no hay un delito que perseguir. Claro que se da. Claro que por supuesto existen los delitos entre pareja. El consentimiento seguirá siendo consentimiento aún aunque exista un documento por la civil, con independencia de la parte religiosa que profesen, con que vivan bajo el mismo techo, con que se hayan ido voluntariamente a vivir, cuando es unión libre. Debe de haber un consentimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado que llega a la pareja de sexo masculino y la mujer le debe de cumplir? Porque es su obligación. En el caso que pareciera irreal en pleno siglo XXI, una de las cosas que nos llamó la atención en uno de los asuntos que estamos llevando y que despertó también esa charla con Chiapas, insisto, es que esta persona manifiesta
que no solamente llegó a ser abusada sexualmente constantemente por su entonces marido, sino que producto de ello tuvo 2 embarazos, que son sus 2 hijos, y un aborto. Y pudieran ustedes decir, a ver, momento, desde el primer el momento en que te enteraste que estabas embarazada, debiste de hacer algo al respecto para erradicar esa violencia. No olvidemos que a veces las amenazas y todo el entorno que en su momento vamos a desarrollar no es que consienta como tal, sino que a cambio de la seguridad de sus seres queridos se permite que continúen con las lesiones y con los abusos sexuales. Entonces, es ahí mucha atención antes de emitir un criterio. Se da y se sigue dando lamentablemente esa circunstancia. Entonces, regresando a nuestro marco teórico, debemos establecer quién de entrada es el victimario, para establecer una parte del intercriminis, de la planeación, de la ideación, de la decisión. Si es una persona, como veíamos en las definiciones y de acuerdo a lo que estuvimos hablando en las emisiones anteriores, tanto como peritos como litigantes, en relación al artículo 325 del Código Penal Federal, que establece las 7 posibles causales de género para establecer un feminicidio, habla mejor dicho, de que una de ellas es que tengan una relación sentimental, versus ahorita también que se aproveche una circunstancia en donde no entiendan sus derechos, donde no le lleven a un traductor y pueda también desde ahí violentarse los derechos humanos y garantías individuales. Por supuesto que también estamos hablando de una violencia de género. Y va más allá porque entonces también hablan de que entonces va a haber distintas formas de violencia en que va a ser afectada la persona antes, durante y posteriormente. Entonces, en este análisis apenas estamos viendo los 2 primeros casos que se pueden presentar. Vámonos a un tercero porque de repente el tiempo apremia y quiero desarrollar más ideas al respecto. En este caso vamos a ver, o en ese análisis vamos a ver ahora la violencia que rodea precisamente, como habíamos dicho, a una mujer que es casada, adulta y que está ejerciendo determinados roles profesionales en la sociedad. Entonces, cuando se ve violentada, puede ser por una cuestión patrimonial, puede ser por una parte de celotipia, cambia muchísimo esta violencia hasta llevarla a perder la vida. ¿Por qué? Decíamos, y aquí la importancia de los conceptos que estamos viendo en la misión de capacitación de calidad en las ciencias forenses. Establecíamos que género es un rol social. Hoy en día, afortunadamente, las mujeres ya tienen esa libertad que siempre la debieron de haber tenido, pero hoy en día afortunadamente ya es muy marcada, de estar estudiando, al mismo tiempo a veces trabajando, estar con una pareja estable, llámese en unión libre o llámese que se casen por cualquier forma que ustedes decidan, y que al inicio todo es bondad, que al inicio todo es color de rosa, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta ese término, pero todo es muy bien. En algún momento la pareja dice, sí, tú vas a poder continuar estudiando, trabajando, conviviendo con tus compañeros, etcétera. ¿Qué pasa cuando la mujer, y son los casos del marco teórico, insisto, no se confundan y no quiero que se llegue a confundir con que hoy estamos en una temática de capacitación, no, es dentro del marco teórico, tenemos que establecer esta cuestión y al final vamos a ver en dónde lo vamos a plasmar este marco teórico, en qué tipo de dictamen. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa con este rol en donde ambos trabajan, donde ambos tienen, si no la misma licenciatura o profesión, pero sí el mismo nivel de grado de estudio, y la mujer asciende más rápido que su pareja y por ende tiene un mejor salario y por ende tiene una capacidad mayor económicamente hablando?
Lamentablemente hoy en día el hombre todavía se ve agredido en esta circunstancia. ¿Cómo es posible que mi pareja gane más? Y entonces empieza a recurrir a esta violencia de género para limitarla, para decirle que ya no se debe de vestir como lo solía hacer, que ya no puede estar trabajando tanto, que le debe dedicar más tiempo a la casa, que la tiene abandonada, que sus hijos no la ven, que los horarios y los viajes son muchos. Empieza a gestarse esa parte. Entonces, en este marco teórico, dentro de la criminogénesis y la criminodinámica, se tendrán que también tomar en cuenta factores endógenos y exógenos de género, en donde se establezcan las probabilidades que existe de un desarrollo en el ámbito cultural, social, económico, filosófico, sociológico, de esta cuestión de violencia de género. Vean la diferencia que hay en este tipo de dictámenes contra uno que hable de un homicidio. Y se hace importante también conocer estas circunstancias, por lo que cuando ustedes peritos puedan, tomen cursos, pláticas, talleres en donde veamos toda esta parte, y si no, con mucho gusto acérquense con nosotros y les podemos hacer recomendaciones o incluso desarrollar temáticas. Es muy cotidiano y muy sencillo de repente hablar de, sin tener algo en contra del cine comercial. Váyanse a la Cineteca Nacional, ustedes que están en la Ciudad de México, o busquen la parte cultural en su estado que estén. Váyanse a museos, a teatros, lo mismo vean algo comercial que no comercial, hagan un análisis de una película, lean un buen libro, y sobre eso también hagan viajes en donde puedan ustedes no estudiar y analizar, sino convivir con la gente, entender su entorno social y ver cómo son diferentes las cuestiones. Insistía, en algún momento como perito nos enfrentamos al problema de que en un estado de nuestro país no estaba tan gravemente visto el haber lesionado a una mujer como atentar contra el ganado. Imagínense eso en pleno siglo XXI, y como perito cómo hacer ese entorno, decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo poner, con todo respeto, a un ganado por encima de la mujer, de un ser humano? Sí, el ganado también es representativo, da ganancias, etcétera, pero ¿por qué? Y de veras seguiremos con ese interrogante, ¿por qué es permitido verlo por encima de la mujer o de la violencia que se puede ejercer hacia la mujer? Y como vean, se va subiendo el tono. Entonces van a decir, bueno, y todo esto que hoy estás hablando, como les dije, que no se confunda con una charla de alguna manera en relación a la parte en general de capacitación. Un último análisis es el acceso a la justicia por parte de las mujeres. No todas, lamentablemente, tienen acceso, porque a veces en sus comunidades, en sus lugares, no tienen una agencia del Ministerio Público, porque les queda lejano, porque las remiten a otro lugar, porque las traen ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, porque tienen que casi llegar a ser eméritos en el derecho para que nada más ciertas personalidades llamadas agentes del Ministerio Público, mujeres u hombres, hombres o mujeres, se les facilita el trabajo. Debemos de erradicar esto. Y acuérdense, mujeres, los servidores públicos están para servir. ¿A quién? A ustedes como público. Ustedes tienen que llegar a hacer su relatoría de los hechos. Ellos, a pesar de que lleven 5, 6 horas, 10, 40, 50 fojas, deberán seguir escribiendo hasta que ustedes agoten la totalidad de su narrativa. Y esto, como peritos, nos va a servir precisamente para elaborar de una manera más correcta y profesional nuestros dictámenes. Cuando no sea así, cuando sea cortada su libertad de expresión, cuando les digan, es que no podemos poner esa cuestión, es que ya te escuché, es que ya lo repetiste, es que ya llevo 10 hojas, es que ya he escrito demasiado. También hay un órgano de control donde pueden ser denunciados los servidores públicos, y en su momento vamos a hablar de ello. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aterrizar todo esto precisamente a un dictamen. Y este dictamen lo vamos a conocer como antropología social.
Sí, muy poco mencionado, muy poco recurrido en nuestro país. Aquellos que sean antropólogos, atención, y con gusto vamos a tener la primera convocatoria para ustedes, antropólogos, para convertirlos en peritos, para capacitarlos como peritos, en una metodología jurídica como antropólogos. Desde ahora acérquense a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp para pedir informes al 56 35 32 8604, donde atenderemos todos sus comentarios, donde atenderemos sus preinscripciones, porque estamos como premicia por primera vez en nuestra consultoría, y parece que son pocos las convocatorias que hay, pero no me quiero meter en ese terreno. Hablando de nosotros como consultoría y capacitación en ciencias forenses, vamos a convocarlos a todos ustedes, antropólogos, y si conocen a escuchas a antropólogos, difúndanlo. Por primera vez, la primera generación de peritos en antropología social, por esta importancia, porque ellos pueden empezar a hacer dictámenes de género, ayudándonos a entender usos, costumbres, hábitos de toda nuestra gama de nuestro país. La respuesta es afirmativa. Sí y solo sí, ellos son los grandes especialistas. Y si tú como antropólogo no te habías puesto a pensar en que puedes contribuir a la impartición de justicia en relación al esclarecimiento de la duda razonable que va a tener un juzgador, hoy te estás enterando. Hoy difúndalos. Por eso estamos muy orgullosos con esa temática que preparamos para Argus Cursa. Por eso damos las gracias a nuestro director general, que ha puesto énfasis en que toda la barra temática sea de gran calidad, a nuestro productor en cabina, porque nos manda recomendaciones, porque nos manda cuestiones, está al pendiente siempre de todas las temáticas, y no solamente de esas emisiones, sino de todas, y que no es nada fácil estar al pendiente de toda la gran gama de temas que Argus Cursa prepara semanalmente para todos ustedes a través de los grandes especialistas con los que cuentan. Hoy, Antropólogo Social, es tu oportunidad para empezar a pedir informes, para empezar a registrarte, porque muy pronto lanzaremos la convocatoria, insisto, para la primera generación, para convertirte en perito en metodología de antropología social. Mientras esto pasa, ¿qué es esto de antropología social? ¿Qué es lo que puede hacer? Primero que nada, va a diferenciar en un contexto a las víctimas y las prácticas de sus victimizantes a nivel cultural, social, filosófico y sociológico. Casi nada, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar. Va a poder escribir, como les digo, factores sociales y culturales que nos van a ayudar a una adecuada construcción de la teoría del delito, porque, insisto, no todos los delitos son idénticos, y sobre todo porque estamos hablando de un victimario y una víctima y un victimario totalmente distintos. Si se hace en una provincia, con todo respeto, si se hace en una comunidad indígena, si se hace en una cuestión urbana, debemos adecuar esa teoría del delito a las circunstancias, tiempo, modo y lugar, más la narrativa, más los elementos de estudio, y por primera vez ayudarnos del antropólogo para entender las diferencias. Muchas veces la gente calla porque dice, no va a llegar la justicia, porque en mi comunidad no conocemos la justicia, porque si apenas tenemos los servicios, e insisto, no es una crítica política, social, económica, ni nada por el estilo, pero sí, si podemos llegar a esos espacios para que sepan que la impartición es igualitaria, y que los dictámenes y que los litigantes y que todo el aparato jurídico debe de estar a su favor para que se logre una adecuada impartición de justicia, estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Es decir, vamos a ver que en los pueblos indígenas o grupos étnicos, analizar hechos para poder identificar factores culturales nos van a poder potenciar y permitir al mismo tiempo generar cómo, cuándo, dónde se realizó, entre otras preguntas, este acto delictivo, identificando también contextos del delito de una manera que vamos a poder profundizar en el ámbito de las personas.
vamos a poder entender estas diferencias que todavía existen para estas personas indígenas, y en ese momento vamos a poder hacer un adecuado marco teórico. Este marco teórico que hemos estado hablando en forma general el día de hoy, basado en este dictamen de antropología social, es y deberá ser una base enormemente para la contribución en la impartición de justicia. El perito en criminalística va a poder usar este dictamen para responder a las preguntas de oro de la criminalística, para poder establecer que se llevan a cabo los principios de la criminalística, para hacer un planteamiento distinto de su problema, para dar respuestas y, por ende, dar una distinta conclusión. Hemos insistido, no va a ser igual y seguiremos insistiendo. Homicidio, el que priva de la vida a una persona. Sí. Aquí no estamos distinguiendo en esta definición si estamos hablando de una mujer, de un hombre, de un gay, de un transexual, etcétera. Esperemos que no nos vayan, por favor, a censurar. Lo decimos de una manera general y jurídicamente hablando. Así que ahí se los encargo a las personas de las plataformas que nos ayudan a transmitir el programa. Y lo digo también con todo respeto. Entonces, cada uno tiene que tener su propio marco teórico. Cada uno va a tener usos y costumbres. Cada uno va a determinar ciertas cuestiones en cuáles fueron allegadas los aspectos de violencia. ¿Puedo yo golpear a una persona, a una mujer, por lo que ya vimos en alguno de estos análisis o más que pueden haber? Y va a ser muy diferente cuando dé ese mismo golpe a alguien que tenga una preferencia sexual distinta, porque tengo odio, porque no puedo aceptarlos, porque tengo ese terror a que me vayan a hacer algo, porque todavía los veo de una manera distinta. Bueno, este peritaje en antropología social va a dar las bases igual de una criminogénesis y una criminodinámica para ver el factor detonante que conllevó al desplegamiento de una conducta. Entonces, este dictamen va a ser tan vital que cuando lo retome el perito en criminalística para establecer esta criminodinámica, esta criminogénesis, va a poderse llegar de un marco teórico que él seguramente no domina al 100% por no ser antropólogo, pero va a poder tomar esos elementos para decir que no es lo mismo hablar de A, B o C, dependiendo la víctima en este caso, que haya sido privada de su vida. Vean cómo va haciendo esta importancia, y si de ahí nos desprendemos al peritaje psicológico, hacemos de veras una bomba. Quieren tener casi la cerecita del pastel, como decimos en nuestro país. Entonces, con un dictamen en criminología, ¿qué les podemos decir? Hoy he estado insistiendo en la plática que tuve con mi amiga, colega y socia de Chiapas, y es lo que yo les decía. Un dictamen conlleva a ayudar a otro y a otro especialista en cuestión forense. Y por eso la importancia de difundir esas temáticas, porque a veces causamos más daño haciendo una omisión de lo que se debe de realizar para una adecuada defensa. Y muchas veces lo que se busca es, sí, es que los dictámenes son caros, es que la logística, es que el tiempo, mejor lleguemos a un arreglo. Tengan cuidado con esa cuestión, porque eso no es impartir justicia y eso está permeando en la sociedad. Si eres inocente, ¿qué te estoy creando cognitivamente? Si eres culpable, ¿qué te estoy fortaleciendo cognitivamente? Y pareciera mentira que más adelante con este tipo de dictamen vamos a haber dicho por qué no lo hicimos a tiempo y ya lleva en el número de víctimas, porque antropológicamente él ya vio que puede ver la manera de salir avante de una situación delictiva y va cometiendo una serie de delitos cada vez mayor, cada vez de mayor frecuencia y de mayor gravedad. Cada vez las lesiones que va a propiciar a su víctima son mayores, buscando esa satisfacción en propiciar un dolor, en privarla de una libertad, en decir que
como me hiciste menos porque comprabas cosas más caras que yo nunca te pude adquirir, o que tú en una quincena ganas lo que yo en un mes, antropológicamente cómo lo explicas. Y también podemos incluso, ojo que estamos desarrollando esa parte en lo que son los dictámenes en teorías económicas criminales, porque ahí viene a colación esa parte, cómo impacta esa situación económica en el entorno social. Vean todo lo que hemos visto en cuestión de estos nuevos dictámenes, en cuestión de una perspectiva de género, ya entendiendo lo que habíamos visto en la emisión anterior. Y si no, vayan a la biblioteca que se tiene en relación a todo lo que guarda Argus Cursa. Ahí en las redes sociales van a poder encontrar el historial de todos los programas. Repásenlo, difúndanlo, porque en verdad es una temática que nos llevó tiempo desarrollarlo, analizarlo, estudiarlo, y que hoy me toca a mí ser el de la voz, pero que sin duda atrás hay todo un equipo de trabajo en donde estamos llevando a cabo un análisis, donde nos están llegando análisis de casos cada vez más fuertes, lamentablemente hablando socialmente, pero que nos forza a estudiar a veces 3, 4 de la mañana, a veces de un día para otro es continuar con las actividades. Pero si podemos lograr una cuestión social, y por eso la decisión que hemos tomado de convocar a la primera generación en su momento de antropólogos, nos daremos realmente satisfechos de esta circunstancia. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este peritaje que hemos estado hablando en el transcurso de hoy, lo que va a hacer es que entonces lo que va a buscar en sí es tener una cuestión o una claridad distinta. Este peritaje o dictamen antropológico, por supuesto que es una herramienta científica, claro que sí, en donde debe de ser requerida por la ciencia jurídica, el derecho, claro que sí, en donde va a hacer que dentro de este sistema de procuración e impartición de justicia nos acerquen a los aspectos socioculturales, biculturales de las personas y colectivos en donde se está efectuando o donde se efectuó un delito, claro que sí. De esto, esas herramientas van a, lo contenido de estos dictámenes son herramientas, mejor dicho, que van a ser vitales para una identificación forense, una adecuada interpretación de nuestra pluralidad jurídica, de nuestras diferencias que lamentablemente sigue existiendo a nivel cultural, por supuesto de las desigualdades sociales que existen, y todo esto en beneficio de entender lo que es la violencia de género. En resumen, entonces estaríamos hablando que nosotros en nuestro carácter de peritos tenemos que tener las herramientas necesarias para entender este entorno. Nunca justificar, y nunca lo se va a hacer, por lo menos en nuestra consultoría, justificar el delito. Nunca justificar la violencia hacia la mujer, nunca justificar la violencia de género, nunca, nunca, nunca. Pero sí allegarse de elementos necesarios para hacer un adecuado y profesional dictamen que sirva, insisto, para el esclarecimiento de la duda razonable que va a tener el juzgador, para decirle que con base a lo dicho en un marco teórico establecido por un antropólogo o un perito, mejor dicho, en antropología social, estamos retomando el capítulo del marco teórico para establecer las posibles causales y que la probabilidad es alta de que haya sido una de ellas lo que contribuyó al despliegue de la conducta antisocial denominada delito. Fíjense nada más. A nivel de lo que es la psicología, que se ve hasta cierto punto afectado en su entorno cognitivo, social, y que ha perdido parte de la realidad, lo cual lo llevó a que no pudo controlar sus temperamentos, y con conocimiento de causa, porque se sentía ofendido por su pareja, la privó
primeramente de la comunicación, posteriormente de su libertad y hasta llegar a atentar contra la vida de la persona, por lo cual llegó a efectuar las actividades cognitivamente que esta persona veía como normal en contra de la persona, y las veía en cuestión normal porque él y solo él entendía que tenía la razón, al haberse tenido incomprensión por parte de los familiares o de su entorno social de cómo su pareja pudo superarse tanto en el ámbito profesional y económico y él no lo pudo desarrollar. A nivel de la criminología, establecer el por qué, esa gran respuesta que busca esa gran disciplina, el porqué del despliegue de esa conducta antisocial, antijurídica, atípica, denominada delito, basado en una criminogénesis, basado en una criminodinámica, en los factores endógenos y exógenos, para que haya detonado el factor que conllevó a violentar a la mujer, a violentar hacia una cuestión de género y no detenerse hasta matarla. ¡Wow! ¿Qué camino estamos recorriendo en estos momentos? Aún todavía como parte introductoria de todo lo que nos falta ver, de todo lo que nos falta razonar y analizar. Como les dije, esta es una nueva versión, una forma de un análisis, porque los dictámenes de género o con perspectiva de género deben ser muy distintos. No debemos de caer en nada más mencionar por mencionar que es una perspectiva de género. Es una gran responsabilidad como peritos el empezar a hablar y poder sobre todo enfatizar en esta perspectiva de género. Coincido y me hizo recordar cuando estaba en mi época de docente en el Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones que me han dado la oportunidad de impartir clases, cuando yo les decía a los alumnos que sus trabajos deberían ser profesionales, 100% profesionales en todo sentido, y más allá de eso, que el contenido de su trabajo se defiende por sí solo y que ellos deberían aprender a defender verbalmente su trabajo. No leyendo, no repitiendo las cosas de los autores, interpretando, analizando y aportando su punto de vista. ¿Quién dijera que en aquel entonces todavía yo pertenecía a las actividades de negocios internacionales y hoy en día, cuando estoy en el ámbito de las ciencias forenses, de la parte jurídica, de la parte de perito, veo que nada es fortuito y sigo insistiendo que los dictámenes deben de ir lo mejor posible en su presentación, en su redacción y con un marco teórico lo más completo. Sí, muchas veces nos va a dar un poco, si ustedes quieren, coloquialmente hablando, flojera el estar leyendo libros, el estar leyendo a filósofos, a sociólogos, a hablar con psicólogos, con antropólogos, con médicos, etcétera. Pero es parte de nuestra gran profesión que elegimos, es de nuestra responsabilidad para poder hoy en día ser en verdad de los primeros en marcar esa tendencia de, en un dictamen, a nivel del marco teórico que estuvimos hablando el día de hoy, establecer los elementos teóricos para un adecuado planteamiento del problema, su desarrollo, su análisis y por supuesto una conclusión que pueda ayudar, insisto, al esclarecimiento que va a tener el juzgador. Entonces los invito a que desarrollen esa capacidad de investigación, a que desarrollen ese análisis, a que lean un buen libro, a que vean una película, a que vayan a los museos, que enriquezcan esa parte, que se metan a fondo en la cuestión cultural de nuestro país, en ese entendimiento sociocultural, de ver las diferencias que existen y entenderlas al máximo, y si no, ya saben, recurrir a un antropólogo que nos pueda dar esta parte de esta visión en donde podamos entender más a fondo todas estas diferencias, en donde podamos llegar a ver a través de esta gran disciplina que hoy les he hablado, estas grandes diferencias y
hablar sobre todo a nivel de dictámenes de que la justicia debe ser igualitaria, ya no permitir como peritos que se hable de una cuestión indígena, urbana, etcétera, de raza, de color, de preferencia, que se unifiquen porque todos los seres humanos son idénticos. Tal vez biológicamente lo que nos distinga es nada más la cuestión de nacimiento de nuestro aparato reproductor, masculino, femenino, femenino, masculino, pero a veces incluso ni siquiera eso, porque a veces es otra tendencia que daría para muchas pláticas más en ese sentido. Respetemos a todos, respetemos incluso a aquellos que no tengan una preferencia sexual que nosotros consideremos normal, y no seamos aquellos que generemos esa violencia de género, porque debemos erradicarla. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Seguiremos con esa temática los días lunes. Hoy nos enfatizamos al marco teórico. Más adelante vienen sorpresas del contenido de un dictamen de perspectiva de género conforme a los avances que vayamos viendo en la emisión anterior. Recuerden que van ligados todo el mes, es decir, la temática que veamos el viernes inmediato anterior se verá reflejado en su programa del día lunes a nivel de dictamen. Muchas gracias por su atención. Insisto, tengan la mejor de las semanas. Enfóquense en todos sus objetivos. Cualquier duda o comentario, participen en el chat durante la emisión en vivo. Y en caso que no les alcance el tiempo o que lo vean en una cuestión de reproducción que no sea en vivo, acérquense a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp 56 35 32 86 04, que contestamos todos sus comentarios. Mientras tanto, no me queda más que despedirme, como siempre lo hago para todos ustedes, no solamente agradeciendo que nos hayan sintonizado e invertido una hora de su tiempo, difúndalo, que para eso es, y estamos para ustedes y por ustedes. Ojalá pronto nos inviten a su comunidad, a su provincia, a su centro de trabajo, a sus escuelas, a impartir ese tipo de charlas, que será todo un gusto llevar todo el equipo que encabezo, como la consultoría de capacitación de ciencias forenses. Mientras tanto, namaste.